vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Una vida lo que un sol, una vida lo que... 099-894-987 error. La gente que se fue con buena preparación no vuelve más porque tienen un nivel de vida que acá no existe. Extrañan seguro, pero le decís de volver y ni locos. Y ni locos te contestan. Vienen de visita. Saludos, lo dice Vicky. Sí, es probable que buena parte de los ciudadanos que se hayan ido al exterior, y justamente lo hablábamos hace un rato, en el marco de la crisis, no vuelvan. Es cierto. Y me consta que hubo un intento de muchos uruguayos como de volver y se han frustrado, incluso han vuelto. Lo que sí es cierto es que la andanada de compatriotas que por no tener horizonte material alguno en nuestro país estaba dispuesta a irse en cualquier circunstancia, en cualquier condición y a cualquier parte, esa andanada se cortó. Es decir, ya no ocurre las desgarradoras despedidas en el aeropuerto de Carrasco, a las que lamentablemente durante décadas enteras nos acostumbramos y que alcanzó un punto inadmisible en la crisis 2002-2003. Y yo, igual que Carlos Steneri, igual que Adolfo Garcés, estoy seguro, igual que Juan Raúl Ferreira, yo ante eso me alegro. Me alegro que los uruguayos ahora no tengan que salir corriendo del Uruguay espantados porque no tienen con qué alimentar a sus hijos. Supongo que nos alegramos todos, ¿no? Supongo que eso lo vemos como una buena noticia y no deberíamos ser perezosos en admitirlo y en reconocerlo. Porque si somos perezosos en reconocer lo bueno, va a ser muy difícil poder seguir dialogando. Lo digo porque por eso es que a mí me gusta mirar los años de la crisis, para regodearme en aquellos años del dolor, para frivolizar acerca de los que la han pasado y todavía la siguen pasando mal, fruto de aquellos años, no, sino todo lo contrario, para decir, mirá cómo hemos salido, mirá cómo todos, en distinta dimensión, hemos hecho esfuerzos para salir y para ser mejores. Que aún resta mucho camino, sí lo sabremos, ¿no? Y además, bienvenido, yo te digo, muchas gracias. Me cortaste y me dejaste, te iba a decir bienvenido Alejandro, pero no, es tu casa. Pero bueno, la tuya, buenos días a todos los y las oyentes. Pero te agrego, Alejandro, que además probablemente sea otra franja a la que se refiere la oyente que escribió, pero además de lo que tú dices, están volviendo. Es decir, en la oficina esta nueva que creó la Cancillería de Vinculación y Erradicación, están regresando a buscar sus documentos y etcétera, compatriotas que se habían ido a vivir al exterior. Muy probablemente sea otra franja que aquella que se fue por la crisis del 2002, claro, y que tuvo mucho éxito en el exterior. Pero también hay una franja de clase media baja, etcétera, a la cual le resultaba mucho más próspero vivir en una Europa que hoy es muy insegura, no los mismos temas de inseguridad a los que nos referimos cuando hablamos de la inseguridad dentro del país, pero que genera para el que vive permanentemente en Europa una situación de estrés muy grande. Y al mismo tiempo, por la crisis económica que está afectando a todo el mundo. Es decir, o en otro programa, porque hoy ya tenemos un temario, pero debiéramos de hablar de eso. Yo pensaba, por ejemplo, que alguna vez hicimos referencia al caso tan atípico de Puerto Rico, que está en default, pero al mismo tiempo no es país, pero tampoco es estado, pero ¿no? Tiene estatus tremendo, y que encima ahora tiene un huracán encima de la isla. Bueno, estamos viviendo un mundo muy, 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 muy difícil. Bueno, y hoy justo creo que íbamos a hablar de terremotos, ¿no? Exactamente. Terremotos políticos y terremotos. Yo quisiera, si me permitís, una pequeño aviso parroquial previo, hacer referencia a dos cosas que me afectan directamente, pero que me gustaría hacer una reflexión. No quiero entrar en polémica, ni una reflexión general.
La primera es los que, si se puede pasar el aviso, los que quieran leer mi columna colgada hoy de mañana en hoypress.net, es sobre los 30 años de la muerte de un gran ciudadano del Partido Colorado, Eduardo Paz Aguirre, que la Cámara homenajeó el miércoles pasado y que a mí me hubiera gustado estar, pero que los huracanes pospusieron una semana exactamente mi regreso a Montevideo y no pude ir como le había prometido incluso a su familia. Y escribiendo, anoche empezaron a surgir una cantidad de anécdotas no contadas hasta ahora sobre... En el fondo, inadvertidamente, ahora estaba leyendo los mensajes con que ha comentado alguna gente acá en estudio, el artículo, y una señora pone una frase que me impresionó mucho, pone: qué fuertes eran los códigos entre los políticos de antes, ¿no? Y a mí me pegó mucho porque, claro, es el recuerdo que yo tengo de mi padre, gran adversario, tremendo, feroz adversario de Lalo Paz Aguirre, e íntimo amigo, ¿no? Íntimo amigo. Papá se entera, prometo que lo hago cortito esto, Alejandro, pero... Es muy hermoso el cuento, sí. Mi viejo se entera, pero entre tantas anécdotas que yo cuento en este artículo, se entera por mí de que el día que él está tomando el avión, en el momento que él está tomando el avión para hacerse un chequeo en Estados Unidos, porque había surgido alguna duda en el diagnóstico de su cáncer aquí en Uruguay, yo, que tuve que juntar mucho coraje, confieso, le dije: papá, en este momento están operando a Lalo Paz en el sanatorio en Buenos Aires. Favaloro lo operó. Murió en la mesa de operaciones. Pocos minutos después de despegar el avión, yo llego a casa y me entero la muerte que había muerto, la noticia que había muerto. Entonces le digo: papá, Lalo está muy enfermo, lo están operando en este momento en Argentina. Me costó mucho, no se lo podía ocultar, pero yo sabía que en un momento difícil para él no se quería ir a Estados Unidos, no tuvo más remedio que ir. Entonces rápidamente tomó un lápiz y un papel, de la misma manera con que le contestaba los chistes y lo del club de los versos que habían fundado ambos en el Parlamento, y le pone: querido Lalo, en momentos en que la opinión pública está pendiente de mi estado de salud, has irrumpido con un fulminante infarto. Te ruego en el futuro utilizar métodos más ortodoxos de protagonismo. Por lo tanto, te exijo que te cures rápido, que te pongas bien. Te mando un abrazo, tu amigo Wilson. Me pareció una cosa tan expresiva, irónicamente, con humor, con cariño, pero de esos códigos en los cuales se podía ser muy adversario y muy amigo y querer entrañablemente a la gente y no llevar nunca la discusión de las ideas al plano del enfrentamiento personal. Y eso el Uruguay lo está perdiendo. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Fito recién en eso. Se está perdiendo y es una pérdida que no nos damos cuenta lo peligroso que puede llegar a ser, porque es el inicio del camino de la intolerancia. Y yo cuento esta anécdota sin hacer referencia y sin querer entrar en polémica, pero me dolió mucho, un intendente muy amigo, un intendente del Partido Nacional, con el cual tengo una amistad de muchísimos años, yo le escribo discrepando con una posición que tomó. Pero discrepar no es pelear. Se lo escribo más en un tono de gran afecto: querido intendente y amigo. Entonces expreso mi discrepancia con unas declaraciones públicas y una posición política que tomó. La vida política es eso. Y él me contesta a través de las redes: tú nunca estuviste exiliado. El que estuvo exiliado fue tu padre. Yo me quedé acá para jugármela. No recuerdo que nunca haya sido detenido, bueno, no sé. Pero, en todo caso, por favor, cállate la boca, ¿no? Esa es la respuesta. Y en las redes sociales, ¿no? Las redes sociales. Es decir, ante una discrepancia, la respuesta
dos patas que a mí me preocupan. Reinventar la historia, porque digo, podrá gente que esté de acuerdo con lo que yo hice en el exilio y gente que no, pero que yo estuve exiliado, creo que no duda nadie, ¿no? Y segundo, el agravio. ¿Discrepás conmigo? Cállate la boca. Y a eso, a esa cosa, ese fenómeno nuevo de no se puede opinar, y la verdad es la que yo digo que fue, aunque no se ajuste a la verdad histórica. A eso le pretenden poner el nombre de wilsonismo, y a eso es a lo que yo, con mucho respeto, he dicho que no me representa. No digo que sean malos, que sean buenos, que sean más wilsonistas que yo, ni menos, ni nada. Después me pasa una cosa muy graciosa, pero que me pasa mucho. Me dice, ¿qué te crees? ¿Que porque sos el hijo de Wilson? Yo nunca, cuando opino, digo, yo opino así porque soy hijo de Wilson. Pero el que me contesta, sí, hijo de Wilson, sí, ¿no? Si yo no me posiciono en hijo de Wilson, pero el que me agrede diciendo, ¿te crees que porque...? Bueno, perdón, Juan, porque es un hecho muy autorreferencial, pero Estado público a través de las redes. ¿Por qué no? Pero ¿quiénes fueron los protagonistas? Vos por un lado y... Bueno, yo no quisiera seguir la polémica, pero fue el intendente Botana, a raíz de que yo discrepo con declaraciones suyas donde compara los errores de los políticos con las torturas de los militares. Creo que una cosa es equivocarse, otra cosa es torturar y matar. Y segundo, con que se haya manifestado su desacuerdo con el cumplimiento de una ley, la ley de los sitios de memoria, para evitar la ofensa de... Eso puede traer algunos votos en Cerro Largo, pero la ley es la ley. Y la ofensa de los militares, bueno, si se ofenden por el cumplimiento de una ley, estamos en un problema más serio del que uno cree. No para meterme en ese intercambio, incluso hace poquito conversé con Sergio, porque hemos acordado que en cualquier momento que ande por Montevideo, es un actor político que uno no lo puede invitar de un día para el otro, ni siquiera porque necesita que ande acá a la vuelta, ¿no? Claro, porque vive allá. Sergio tiene mi edad, del 64. Yo soy del 65. Y si bien yo siempre digo, desde mi perspectiva, combatía la dictadura, bueno, sí, porque iba a las movilizaciones, alguna que otra pintada hice, tuve cierta actividad política y por definición esa era prohibida. Ni siquiera con 8 años hubiera tomado la decisión de quedarme o salir, porque esa hubiera sido una decisión de mis padres, ¿no? En el caso que mis padres hubieran sido perseguidos políticos, que felizmente no lo fueron. Nada, repito que no sé qué fue lo que Sergio te dijo a vos, ni con qué tono y eso, pero no. Básicamente yo lo que digo es, hay que legitimar la discrepancia, es decir, hay que aprender a decir muchas gracias por expresar tu discrepancia, yo sigo pensando igual, o me convenciste, o vamos a discutirlo un poco más y profundizarlo, pero ante una discrepancia, contestar, tú no estuviste exiliado, es reescribir la historia, es venderle a los muchachos una historia que no existió. Es obvio que estuve exiliado, presidí la Convergencia Democrática, bueno, después fui preso por haber estado exiliado, o yo no vine en el barco el 16, coño. Entonces, él puede discrepar y a lo mejor tiene razón él. Yo no me creo dueño de la verdad absoluta. Pero yo veo que esto es algo que trasciende al intendente de Cerro Largo. Es una pauta de conducta que se está instalando en el país, ¿no? En algunos partidos más, se está instalando en el país. Si discrepas conmigo, callate la boca. Y además yo reescribo la historia y te borro de la misma. Bueno, ya me pasó a mí, ¿no? Hubo un año que del video donde vamos presos mi padre y yo, borraron un helicóptero. No sé. Hay como una obsesión de yo no te voy a dar cartel. Y la historia no es cartel para nadie, es historia. Las cosas fueron como fueron y hay que contarlas como fueron, no como conviene
de cara a la próxima elección que hayan sido. Pero era esta constancia que quería dejarnos. No quiero que nos distraigamos del... Te propongo justamente aludir a lo que vos decís en el arranque de esa columna que se publica en upress.net bajo el título Lalo Paz, recuerdos de hace 3 décadas. Vamos a hablar justamente de las razones que te imposibilitaron, porque por el informe final de Haití, bueno, estuviste en los Estados Unidos, estuviste en OEA, en Washington. Bueno, además sufriste indirectamente las consecuencias del huracán. Por los destrozos del aeropuerto en Miami. Y naturalmente, ya que hablamos de la voz de la naturaleza, haremos una referencia a lo que está pasando en México, a lo que ha pasado en México y lo que está pasando. Lo hacemos luego de la pausa, ¿sí? Perfecto. Me parece bien en este marco, a ver si podemos dar cierto contexto de Donald Trump, que fue siempre el presidente de Estados Unidos. El otro terremoto, el discurso de Trump. Yo un poco te creía eso. Él fue protagonista. Yo lo tomé, ¿viste? por las cosas que dijo, ¿no? En la Asamblea de las Naciones Unidas. Bueno, además hoy publica Búsqueda, lo hace en contratapa, que Vázquez queda fuera de la lista de aliados de Trump al visitar Estados Unidos. El gobierno estadounidense organizó una cena con líderes latinoamericanos para discutir sobre Venezuela y no invitó al mandatario uruguayo. Lo escribe hoy Búsqueda, lo vemos contigo luego de la pausa. Estamos poniendo la mañana en camino. Estamos con Juan Raúl Ferreira. Ya volvemos con la mañana en camino. Mirando desde mi balcón las transeúntes, haciendo de cuenta que estoy tomando apuntes. Algunos mensajes llegan. Qué bueno que nuestro país quedó afuera de esta reunión de zorros. No seremos cómplices de ninguna invasión. Saludos. Lo dice El Canario. Hola Alejandro, soy escribano y gente viene al estudio a comprar o cambiar autos, comprar propiedades, dejar poderes porque se van al Caribe y no sabés cómo se quejan por todo. Se olvidan cuando no tenían laburo, iban a la playa del Cerro y se trepaban en el 125. Memoria breve, abrazo fraterno y liverpulense, lo dice Edinson. Ale, escucha esto, en la crisis para sacar un viaje de 3 cruces, hacíamos la cola por Boulevard Artigas. Sí, Ale, escuchaste, hasta pasando Canal 5. Nunca olvidaré esa situación, por eso hoy somos ricos, lo dice Gerardo. Abrazos, amigo. 099-894-987. Ale, Juan Raúl, me crié en Fraile Muerto con Sergio, siempre fue muy soberbio, lo dice Luis de Brazo Oriental. Bueno, está. Supongo, no, la verdad, ahora en la pausa estábamos hablando del viaje de Juan Raúl, no hablábamos. Supongo que la intención de Juan Raúl, quiero creer que es esa, no tengo elementos para suponer otra cosa. La intención de Juan Raúl cuando contó lo que contó tiene que ver con una forma de código político y no con una posibilidad de hablar mal o bien de tal o cual intendente. En todo caso, si hay alguien que tiene una opinión desfavorable acerca de esta figura política de importancia destacada, diría la realidad nacional, el punto tal que ha sido jefe de su departamento por 2 periodos, y para eso supongo que hay que tener condiciones y talento, y en democracia, votos. Bueno, ya tendrá la posibilidad de hacerlo, pero estoy seguro que no es lo que busca Juan Raúl, pero además no es algo que yo quiera permitir que ocurra en mi programa al menos, y es que entonces, porque me siento más identificado con tal, atacar a cual. Me parece que sí, conviene reflexionar acerca de si estamos en condiciones de debatir con altura, con calidad, asuntos de carácter político y fundamentalmente con aquellos que tenemos distintas posiciones y visiones políticas, ¿no? Claro, yo lo desarrollo mucho en el artículo sobre Lalo Paz Aguirre. Llevarse bien con el que piensa igual es muy fácil. El tema, justamente el desafío, es muchas veces salir fortalecido de la polémica y de la discrepancia. Pero yo me he sentido, y fue ahí cuando dije que no me sentía representado, bueno, se armó una tabla tremenda, pero dije lo que siento. No me siento representado. No quiere decir que yo tenga razón y ellos no. No cité además a Wilson. No. Yo no me siento representado en lo que fue el wilsonismo en la época en que yo me formé y milité de muchacho, bueno, etcétera.
no me siento representado con esa manera de reescribir la realidad y adaptarla a las actuales circunstancias, ni con esa prohibición de pensar. Está prohibido pensar. Pensás distinto que yo, estás en pecado, estás en delito. No me parece que por ahí podamos recuperar los valores que nos hacen distintos en el mundo ante muchos países, evidentemente no ante el señor Donald Trump, lo que no deja de ser un honor, pero bueno. Terremoto. Estados Unidos tiene gran fuerza y paciencia, pero si se ve obligado a defenderse o a defender a sus aliados, no habrá otra opción que la total destrucción de Corea del Norte. Bueno, esta fue una de las frases que lanzó Donald Trump en la Asamblea de Naciones Unidas. Bueno, también hizo otras con relación a Venezuela, ¿verdad? Yo tengo la sensación de que muchas veces cuando uno ve... A ver, yo estaba en Estados Unidos hacía muchos años que no veía televisión, porque además como después de hacer el informe que realmente debo decir con cierta alegría y, ¿por qué no decirlo?, con orgullo personal, que recibió un apoyo unánime en una OEA donde conseguir unanimidad es muy difícil, de los Estados miembros de la OEA, casi todos los cuales, yo te diría más de 2/3 partes de los Estados miembros, lo manifestaron además públicamente, haciendo uso de la palabra después que yo brindara el informe ante el Consejo Permanente. Yo quiero dejar claro, el tema de hoy no es Haití ni mi viaje a Estados Unidos, pero para mí fue muy importante no incluir en el informe final la frase de que el proceso de Haití terminó en paz. Para mí era muy importante decir, por primera vez en casi una década, terminó sin violencia. Pero la paz es algo más que la ausencia de la guerra, ¿no? Y como expliqué a las autoridades en el momento de redactar el informe, bueno, un país donde mueren de hambre niños en la puerta de los colegios electorales no es un país que está en paz. No hubo violencia, lo que es un gran avance, no hay que minimizar el hecho. Hay autoridades constituidas formalmente, bueno, no, por primera vez en casi una década, no es menor el tema, pero la inclusión social y una política que haga que la gente se sienta identificada con el proceso democrático y el proceso electoral es muy importante para consolidar la democracia y por un tema de elemental justicia. Pero bueno, me fue muy bien. Vi noticieros y vi cosas que incluso acá, ni en la CNN, en española, no aparecen, ¿no? Por ejemplo, en esta obsesión que tiene el presidente Trump de sacar tweets, el día antes del discurso en Naciones Unidas, lo que ya revelaba un estado de ánimo muy especial, ¿no? Hace esos tweets como el que hizo pegándole a un periodista teóricamente la CNN, en realidad era una pelea vieja que él había tenido cuando se dedicaba a ser árbitro o miembro del calificador del box. Él, no sé cómo se dice, no es truquea, es como edita un tuit donde aparece la imagen suya jugando al golf, le pega la pelota de golf y luego no sé cómo es que se arma eso. La pelota de golf le pega en la nuca a Hillary Clinton, que cae redonda en el piso. Es el presidente de Estados Unidos, ¿no? Es decir, la función trae consigo determinadas conductas, si a él le gustaría hacer esos chistes antes de ser presidente de Estados Unidos, no sé, porque era un millonario conocido por el nombre, pero era un ilustre desconocido, es decir, nadie sabía que escribía en Twitter ni nada. Se sabía que tenía una gran fortuna y una torre muy linda en Nueva York y otras torres que ha hecho alrededor del mundo. Pero incluso muchas cosas yo por lo menos ni las sabía, que con la fortuna que tiene nunca pagó un peso de impuesto porque siempre armó su estructura contable de tal manera de que apareciera como que en el total daba pérdidas, entonces nunca pagó un peso de impuestos.
Después empieza a aparecer muy claramente el perfil personal de Trump como un hombre de corte netamente racista, ¿no? Estando yo en Estados Unidos, supongo que acá también habrá tenido mucha repercusión el tema, él le da el perdón presidencial, y que es una figura extrema. Yo el último caso que recuerdo es el del presidente Gerald Ford, cuando renuncia a Nixon y le da, después del juicio político, pero antes de que se vote, él renuncia. Sí, sí. Bueno, estaban los cargos que seguirían su curso penal, y el presidente Ford, para cicatrizar heridas y pacificar el país, le da el perdón, que es un recurso que existe en la Constitución americana, pero para situaciones límites como esta. Bueno, el presidente Donald Trump hace un par de semanas le dio el perdón a un sheriff del sur de los Estados Unidos, cuya característica era paliciar a los hispanos, a los negros, maltratarlos, pegarles, incluso someterlos a vejaciones y humillaciones cuando estaban detenidos, violar todas las leyes, hasta que fue destituido por un juez. Es decir, fue destituido primero como sheriff y luego fue condenado a prisión. Y cuando fue condenado a prisión, el presidente utiliza el recurso del perdón presidencial a un hombre condenado a prisión por racismo, por pegarle a la gente de otra raza. Y toda su política de migración, que es muy absurda, porque él, por ejemplo, ahora quiere derogar la ley de los DECOS. Los DECOS son, en Estados Unidos les llaman los soñadores, son aquellos que entraron con padres ilegales, pero ellos menores de edad. Exacto. Por lo tanto, no imputables de ningún delito, y a los cuales se les reconoce un estatus de inmigrante. Ahora, el papá del señor Trump fue un DECO. La mamá del señor Trump fue una DECA. Una DECO. Es decir, sus padres fueron hijos de inmigrantes que obtuvieron la ciudadanía americana por ese mismo mecanismo legal. ¿Cuál es la diferencia? Que uno era alemán y la otra polaca. Y estos son hispanos. Esta es la única diferencia que hay. Es decir, es un tema netamente racista. Él no puede estar en desacuerdo con la ley, porque él no sería presidente de Estados Unidos hoy si no fuera por esa ley. Entonces, me parece que todas las características del presidente muestran una figura muy controversial y que le gusta mucho tuitear. Yo tenía la esperanza o la expectativa de que sus Twitter fueran esas expresiones así espontáneas, medias irracionales, que larga cada tanto. Pero ahora lo ha llevado a un discurso en las Naciones Unidas, que yo he leído. Naciones Unidas es obligación leer, no se puede improvisar. Te puedes salir del libreto, levantar los ojos y decir una frase, ¿no? Pero yo recuerdo, mira, las vueltas a la vida, que el presidente Sanguinetti lo hizo, por ejemplo, cuando el último terremoto de México, que más grande que que cuando terminó su discurso dejó a su lado los papeles, hizo una referencia de solidaridad a México, que ha sido tan solidario además con tantos uruguayos. Pero el discurso de Trump tiene, yo me referiría a 3 puntos lo más brevemente posible. Primer punto, cuando él dice que próximo cohete que termine Corea del Norte la hace desaparecer del mapa, ¿no? Es decir, le tira una bomba atómica, mata a todos sus habitantes. En primer lugar, ignorando todas las consecuencias que eso tiene, no solamente es decir, amenazar al enemigo con exterminarlo y hacerlo desaparecer de la tierra, a mí ya me parece una cosa tremenda. Dejo de lado además otras consecuencias. Los coreanos del sur, que son aliados de Estados Unidos, van a sufrir las contaminaciones de un ataque atómico. Bueno, pero además hablar de borrar un país del mapa con una bomba atómica por unos cohetes que ni siquiera está demostrado. Yo estoy en contra de la política de Corea del Norte, naturalmente, pero digo, ni siquiera se sabe el nivel de peligrosidad, porque la inteligencia americana todavía no ha logrado determinar si estos cohetes que sobrevuelan Japón, que tienen cada vez más alcance y todo, tienen la capacidad de llevar las ojivas nucleares en el aparato mismo. Es decir, hay unos de corto alcance donde ya hubo una experiencia nuclear.
Los demás son sin experiencia nuclear. Se sabe que vuelan y que caen al mar. No digo que no sea un peligro tremendo para la humanidad, no digo que no haya que buscar soluciones drásticas, tremendas, pero el tema es que cuando tú levantás la apuesta al máximo total, que es la próxima vez los borro del mapa, bueno, la próxima vez ¿qué haces? Si no lo borras del mapa, perdiste esa absoluta credibilidad para cualquier tipo de negociación. Y si lo borras del mapa, bueno, pasarás a la historia como un genocida, quizás responsable de crímenes de lesa humanidad ante el Tribunal Penal Internacional, ¿no? Bueno, Merkel ya ha dicho, ¿no?, que está absolutamente alejada de esa... Pero es que es una locura absoluta, porque además yo creo que no debe haber, bueno, capaz que hay algún general en el Pentágono pensando en hacerlo, pero en todo caso yo lo que digo es, él se encierra cuando tú apuestas al máximo y no dejas ningún margen de negociación. Él se encierra en una situación en la cual próxima vez que sobrevuele Japón un cohete que no se sabe si es un cohete que está en condiciones técnicas ni siquiera de ser un cohete, una arma nuclear en algún momento, ni siquiera eso se sabe. Si la próxima vez que sobrevuele tú amenazas con exterminar el país con un ataque atómico, repito, si lo haces, te transformas en un reo de lesa humanidad, sujeto a ser sometido a la justicia internacional. Y si no lo haces, te tienes que ir para tu casa. Es decir, si tú le dices, si tú haces esto, yo te hago desaparecer del mapa, y no lo hace desaparecer del mapa. Es decir, él se termina, no embretó a Corea del Norte, se embretó a sí mismo. Creo que con todo esto que estás diciendo vos, a mí me parece que el mundo, por decirlo de algún modo, los que saben mucho, los que no sabemos nada, los que tienen mucho poder, los que no tenemos ninguno, en el fondo escucha a Trump y por supuesto emite opinión inmensamente favorable por goleada, digamos, ¿no? En general. Pero hay algo de lo que dice, cómo lo dice y quién lo dice, que hace como que no lo tomemos en serio. Claro. ¿No crees que hay algo de eso? Absolutamente. Es como un bueno, ¿Viste lo que dijo el vecino aquel en la pulpería? Y el tipo dice, ¿quién? Pero vos estás hablando de esto Paco, es así, que se mama. No quiero decir que tenga problemas con el alcohol, pero, ¿verdad? No, acá en la pulpería a las 10 de la noche siempre dice idioteces, no te preocupes. Ninguna de las que dice me gusta, pero no hay que tomarlo en serio. Yo creo que esto es así ahora estos días en Estados Unidos. Yo verifiqué, por ejemplo, que los programas políticos cómicos que allá son muy comunes, ¿no? El Late Night Show y bueno, algunos ya existían en mi época. No hay tema favorito que imitar a Trump y hacer este tipo de cosas, inventar videos peores todavía que los que él hace. Es decir, el tema de bromas, si allá existiera Telecataplum, o La Tuerca, para los más ancianos recordarán los programas de humor de mi época, el tema es Trump. Ahora, lo curioso también es que en los noticieros, todas las cadenas, CBS, ABC, NBC, CNN en inglés, también dan las noticias casi que en broma. Si los periodistas a veces se ríen comentando entonces él ha sido motivo de burla. Bueno, y después hay algunas encuestas que demuestran que de la desilusión que hay con Trump, el índice más alto es el de sus propios electores, cuando él muchas veces estas cosas las dice para generar expectativas y credibilidad en sus propios electores, mantener ese voto de lo que allí llaman el redneck, la noca roja, pues, referido a los motoqueros, ¿no? Mantener ese voto sureño medio racista, con connotaciones fuertes de racismo, etcétera. Bueno, en este caso
el presidente no es tomado en serio por la prensa. La gran diferencia acá, y yo tomé la frase tuya incluso cuando anuncié el programa de hoy, cuando conversamos informalmente, es que el terremoto de México es una tragedia, pero lo de Trump, llevar todo esto que él pone en Twitter, sí, que larga un bolazo acá y después lo desmiente, y salió de amenazar con mandar tropas a Venezuela. Que además, pensaba yo, ¿no? Ayúdame, porque estamos casi al final. Aún admitiendo algo que todos sabemos, que el espectro de la oposición venezolana es amplio en todo sentido. ¿Estamos de acuerdo? Y cada vez más dividido. Apoyándome en aquellos que, con auténtica vocación democrática, independentista, están luchando contra el régimen de Maduro en procura de restablecer el orden institucional, las garantías individuales, el Estado de Derecho, los poderes independientes. Dice esto Trump, y lo único que hace es ayudarle a Maduro. Me sacaste la palabra de la boca. Yo creo, no, pero bien que lo dice, porque yo creo que, entre comillas, el mejor aliado que ha tenido Maduro ha sido Donald Trump. Hay dos puntos de quiebre importantes en la situación venezolana. Vamos a recordar los uruguayos, lo que veíamos en los noticieros. Lo que veíamos era la inminencia de la caída del gobierno de Maduro. Yo no la creía, ¿no? Pero lo que nos vendían era eso. Esto se está terminando. Manifestaciones todos los días, se acabaron las manifestaciones. Hay un proceso de saturación, creo yo, que la oposición apostó a un proceso que iba a desenlazar demasiado rápido. Pero los dos hechos que han cambiado sustancialmente la situación interna y que consolidan enormemente el gobierno de Maduro son, por un lado, la división de la oposición, que una parte quiere participar de las elecciones regionales, en aquellos estados donde la oposición puede ganar la gobernación, ya el gobierno tiene asegurado la mayoría parlamentaria. En aquellos estados donde la mayoría parlamentaria es más reñida, el candidato gubernamental tiene amplia mayoría, pero sobre todo hay partidos de la oposición que participan y hay partidos de la oposición que no participan. El propio Leopoldo López ha tomado una gran distancia de la participación en las elecciones regionales. Esto quiere decir que uno, siempre que hay una manifestación electoral, tiene que tratar de exhibir más fuerza de la que realmente tiene. Pero en este caso la oposición va a exhibir mucho menos fuerza de la que tiene, porque son pocos los partidos de oposición que van a participar y porque muchos de los militantes de esos mismos partidos no van a participar. Se rompió el frente opositor. Y el otro gran aliado de Maduro ha sido... Nos quedan 10 segundos. En 10 segundos, 5, así hago 5 sobre México muy rápidamente, 3 frasecitas. El otro problema está en que muchos países, yo esto lo viví muy intensamente estos días que estuve conversando con embajadores de la OEA, etcétera. La OEA estaba partida por la mitad. Un grupo a favor de Maduro, la mitad no aritmética, ¿no? Pero estaba partida en dos bloques. Un grupo pro Maduro y un grupo muy aliado de la postura del secretario general. Ahora, este grupo de aliado de una posición más de aislacionismo a Venezuela es un grupo que tenía esta posición hasta que Trump declara que va a mandar marines. ¿Cómo hace México, por ejemplo, para pegarle a Maduro ahora con Trump amenazando con mandar marines? Primero, México tiene una larga tradición en este tema, pero además tiene el muro, ahora tiene el terremoto donde la colaboración de Estados Unidos ha sido simbólico, por más que el presidente le haya agradecido. Después, que cuando el terremoto fue en Texas, México largó todos los restos para ayudar humanitariamente. El muro que se lo quieren cobrar, que no sé qué, que no sé cuánto, que la ley, que los inmigrantes, que la gente expulsada de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo hace México para decir
yo ataco un régimen al cual Estados Unidos está amenazando de invadir. Lo mismo le pasa a Colombia. Colombia ha estado muy enfrentada a Venezuela, pero está culminando un proceso de paz que ha llevado décadas. Y yo digo, Venezuela, Colombia, el presidente Santos, es totalmente consciente que una guerra con participación extranjera, una guerra civil con participación extranjera en Venezuela, le destroza todo su proceso de paz, porque la mitad de los que firmaron el Tratado de Paz en Colombia lo respetarán en Colombia, pero se van a pelear a Venezuela. Entonces ahora se incorporó el ELN, el grupo más radical de todos, a este proceso de paz. Para Colombia sería una catástrofe. Quiere decir que lo único que logró el presidente Trump con su discurso es beneficiar a Venezuela. Muy brevemente sobre México, el otro terremoto, y yo no tengo más noticias, que todavía se sabe poco. Ahora hoy de madrugada, como a las 7:30, 8 de la mañana, apareció una niña viva. Hay una niña que escribe y no logran, que está viva y no logran ni siquiera determinar el barrio desde donde escribe, porque debe estar debajo de estructuras de cimiento muy grande. Es una tragedia de dimensiones tremendas. Es un ejemplo maravilloso lo que ha sido en cuanto a eficacia, en cuanto a hacerlo bien, porque no basta hacerlo, hay que hacerlo bien, pero la solidaridad de los voluntarios, de la gente que se ha especializado en la búsqueda de seres humanos, etcétera. La Embajada del Uruguay ha cumplido un papel muy importante, porque allí hay mucho Grumex, ¿no? Tanto exiliados cuyos hijos volvieron a Uruguay y ellos se quedaron en México, como exiliados que volvieron a Uruguay pero sus hijos quedaron en México. Así es. Yo simplemente quiero, porque sé que tienen muchos amigos en común, por lo tanto presumo que muchos estarán oyendo el programa, que Silvia Dutrenit y su esposo Carlos Puché están bien y a salvo, sanos, sin ninguna herida. Incluso dos hermanas uruguayas, no se tenían datos, la familia logró comunicarse con ellas, que era la una gran embajada está inquietud. haciendo un trabajo maravilloso. Silvia y Carlos perdieron su casa, ¿no? Perdieron su departamento con todo lo que estaba allí. Silvia es una gran investigadora. Bueno, la academia debe haber perdido los archivos de Silvia, etcétera. Y finalmente, en el estado de Morelos, gente muy, muy, muy querida acá, el matrimonio del Tercer Buriano, ya gente mayor, su hogar tuvo muchos daños, pero ella estaba internada como consecuencia de una infección pulmonar y tuvo que dejar su lugar de internación, lo que la pone en una situación de riesgo que esperamos supere lo más rápidamente posible, porque se dio prioridad a toda la situación de emergencia. El día antes, 2 días antes, a raíz de la fiesta nacional, yo había escrito lo que quiero terminar mis palabras hoy diciendo, que es, como se suele decir en la fiesta nacional: viva Hidalgo, viva Morelos, viva México. Muchas gracias, Juan. Contigo nos reencontramos la semana que viene.